Tenemos el gusto de tener de nuevo al profesor Cándido Mercedes, digámoslo así, el sociólogo por antonomasia de estos días, quien nos está ayudando a comprender un poco lo que ocurre en la sociedad dominicana y entre un lenguaje profundo y pedagógico va refiriéndose a temas puntuales de la sociedad dominicana. Lo hace fundamentalmente a través de sus artículos que salen cada semana, pero también con su frecuente participación en programas de televisión. Hoy estamos de nuevo muy agradecidos por tenerle aquí y yo le invito a que nos acompañe en esta entrevista para que conozcamos qué piensa el profesor Cándido Mercedes del discurrir político, social y económico de nuestros días. La movida está en tus manos. Expo Móvil Banreservas, del 23 al 26 de octubre. Hasta 90% de financiamiento del vehículo. Cuota móvil. Hasta 7 años para pagar. Comienza a pagar en febrero 2026. Haz que pase y precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110. Expo Móvil Banreservas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. La misión nacional ha comenzado. Renueva el Marbete 2025-2026. Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos. Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas. También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas. Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026. Dirección General de Impuestos Internos. Arranca a 1000 con el bono escolar para la educación de tus hijos. El empujón que necesitas para acercar a tus niños a su meta desde el primer día. Verifica tus datos en la escuela donde están inscritos tus hijos. Recíbelo por un código vía SMS a través de remesas Banreservas que podrás canjear en todas sus oficinas comerciales. Más información en bonoamil.gov.do. La minería no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar.
Cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden, la minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Profesor Cándido Mercedes, muchas gracias por estar aquí conmigo, siempre con su conocida elegancia, como todo un oriental, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, qué bueno. Y me da un placer inmenso siempre compartir con usted. Qué bueno, le agradezco mucho. Eso es recíproco. Porque en usted se unen dos cosas. La sabiduría y la vejez. Y la paz interior. Muchas gracias. Un buen piropo mañanero, ¿no? Para empezar el día. Profesor, en uno de sus artículos recientes, no es el último, que yo espero tocar en este programa, usted habla de que la nuestra es una sociedad de complicidades, es una sociedad de tolerancia frente a lo que usted llama la conducta desviada, que me imagino que son los actos delincuenciales. ¿Usted podría ampliarnos esos conceptos? Sí. Porque creo que estas son piedras que obstaculizan el desarrollo de la democracia. Un proyecto colectivo sostenible. Sí. Porque esa complicidad al mismo tiempo genera una profunda desconfianza entre los actores, la capacidad de interactuar de manera efectiva con los demás. Por ejemplo, Latinobarómetro en el 2023 nos colocó en el país líder en fraude social. Aquí nos robamos la luz como normal. Aquí el whisky, el ron, los cigarrillos, el tabaco, lo falsifican. Y la gente lo ve como normal. De tal manera que el bajadero se ha convertido como, no en una subcultura de la normalidad, de una conducta desviada, sino como parte intrínseca de la cultura del dominicano. Búscale la vuelta. Búsquele la vuelta. Es fuera de... Es un concepto, ya no es una expresión, es un concepto. Exacto. Que quiere decir muchas cosas. Pero todas negativas. Dicen que los altos políticos siempre suelen usar esa Incluso, expresión cuando quieren resolverle algo a alguien y le dicen presidente o secretario o subsecretarios, su secretario o director. Usted sabe que eso es ilegal. Entonces ahí viene el búscale la vuelta. Búscala, resuélveme. Exactamente. Y ya cuando una persona de tan alta jerarquía le dice a un colaborador, resuélveme, él interpreta que el fin justifica los medios. Exacto. Y eso es parte de la complicidad frente a la conducta desviada. Pero además, la gente no se siente que lo está haciendo mal hecho. Yo digo que la subcultura... la conciencia no le dice nada. Nada. Ni la política, ni la... Nada. Porque lo que está viendo es incluso el rango, que es una categoría de la desigualdad. ¿Cuál es? Ingreso, nivel educativo, riqueza, poder. El rango como simbología de estatus ha quedado desmoronada. Por ejemplo, yo veía pequeño un maestro que le ganaba a usted 20 pesos mensuales o 30, pero tenía una simbología, un rango social enorme. Que de hecho, el ingreso era para una gente pobre, pero la gente lo veía como clase media, por su ascendencia social. ¿Ve? Todo eso se ha ido degradando, desmoronando, de tal manera que hoy usted dice, él es catedrático universitario, y la gente te dice, ¿y? O si no le dice, aquel lo que es tal cosa y gana más que él. Y gana más que él. ¿Ves? Entonces, hay una conducta desviada muy fuerte en el tejido social dominicano, en el cuerpo social dominicano. Y eso viene por una frase que yo he acuñado que dice, el modo en el que usted vea que se use o abuse del poder es
lo que la gente replica, porque el ser humano es un producto social. Profesor, en sus estudios usted ha tratado de determinar el origen, en el caso de la sociedad dominicana, de ese tipo de conducta. Sí, porque mire que lo que pasa, eso viene desde 1844 o desde 1492, si usted quiere. Por ejemplo, la violencia, que podemos ver ahorita, desde el 1492. Usted tuvo a Santana, luego tuvo a Báez. Bueno, fuerte, Ulises Heró. Lilis. ¿Verdad? Lilis. Después usted tiene ese monstruo de 31 años. Entonces, todo ese poder era la posibilidad de ellos hacer lo que a nosotros los normales no podíamos hacer. Pero en el caso de Trujillo trataba de legalizarlo y de normalizarlo. Sí, y por lo tanto Trujillo, 64 años después de su tiranicidio, el síndrome de Trujillo desde el punto de vista ideológico está en el cuerpo social dominicano. Ya, lo que llaman el Trujillo Cultura. Exacto, el Trujillo Cultura está ahí instalado. Presente. Entonces la visión del poder todavía. Entonces, para colmo de nosotros, Balaguer no fue Trujillo, pero tuvo la tesitura del poder casi igual que Balaguer, mucho más moderno, pero igual que Balaguer. Su colega lo llamó a eso el neotrujillismo. Exacto, el neotrujillismo. Franklin Franco. Exacto. Dirigiendo casi un Estado bonapartista. El Estado soy yo, le permitió a la burguesía desarrollarse, te vio cómo creó todas esas leyes de incentivos industriales y todo, pero la superestructura es mía. Él no la negociaba. No. Y dejó que se expandiera esa burguesía. Pero en todo eso... Hubo ahí como un intercambio porque la burguesía lo aceptó. Lo aceptó. Y de hecho eso fue lo que permitió el aceleramiento más rápido del crecimiento de la sociedad dominicana. Ahora bien, tiempo después, eso se ha quedado instalado en la sociedad dominicana. Usted tiene una delincuencia política, para decirlo con su nombre muy alto, usted tiene una delincuencia de cuello blanco demasiado alta, y todo el mundo sabe quién es quién. Dicen que ese fue el gran error de Leonel Fernández, que desde el punto de vista del desarrollo de la sociedad dominicana, hubo un hiato cuando don Antonio Guzmán y comenzó lo que todos entendemos que es realmente el proceso democrático post-Trujillo en el país. Pero Leonel lo contuvo porque en vez de continuarlo, apeló a los recursos del poder de Joaquín Balaguer. Del pasado. ¿Te ves? Entonces esa generación, por eso es que yo digo que mi generación fracasó, porque el desafío de su época no era tanto el crecimiento de la economía per se, sino que había un desafío institucional. Y él no lo asumió. Que persiste, ¿no? Que persiste. Entonces él debió seguir evolucionando una sociedad hacia un Estado más moderno. Prefirió el Balaguer constructor. Exacto. No, y también en términos institucionales. Él, hay que ser justo y objetivo, hicieron la más grande transformación jurídica normativa de la sociedad dominicana, ningún gobierno lo ha hecho. Sin embargo, hubo una especie, como diría Emilio Durkheim, de anomia, en este caso institucional. ¿Por qué? Porque estaban las leyes ahí, incluso de control del Estado, pero se inobservaban. Porque al mismo tiempo hubo lo que se llama una captura del Estado. Por eso Leonel, cuando los Moyapón del futuro estén escribiendo, y los Roberto Casá, van a ser muy duros con él, por no asumir ese desafío institucional. Pero tal vez... como generación. Sí, se podría pensar que Leonel cometió un error que se comete, que el político inteligente comete adrede. Darle a una sociedad un equipo legal, por decirlo así, que no se corresponde con su desarrollo y por consiguiente es imposible la aplicación. Sí, pero mire qué es lo que pasa. Se exacerbó desde el punto de vista institucional una cultura, una conducta muy desviada con respecto a lo que es un servidor público. Un servidor público debe ser el privilegio más grande
ha de tener un ciudadano para servirle a su pueblo, a su sociedad, de manera correcta, con integridad. Entonces, esa conducta desviada de coger lo que no es tuyo, porque ¿qué es la corrupción? Es la apropiación de lo público a mano privada. Correcto. Y entonces aquí se aceleró demasiado. Se convirtió a partir del 2005 en que la corrupción no solamente era endémica, sino sistémica, estructural. Pero lo peor no es eso, es que Leonel Fernández, cuando la gente íntima de él, más íntegra, le hablaban de la corrupción, él decía que no, que la corrupción no era un problema en la sociedad dominicana, ni era sistémica. Pero ¿qué ocurre? Que llevaba de las encuestas. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Desde la sociología política sabemos que a más corrupción, más debilidad tiene el Estado. Por lo tanto, el crimen organizado penetra más fácil a las áreas del poder más alto, y eso va dañando a la sociedad y no daña a los ciudadanos al final, porque una parte de la sociedad dominicana, en el último, y yo no sé si usted la tiene, Cultura Democrática de República Dominicana, que lo publicó Pavel cuando era ministro de Economía, le dice a usted que el 87% de los dominicanos, siempre que lo vaya a beneficiar a él, no le importa si hay corrupción. Y la corrupción ahí yo la defino como parte de la conducta desviada. Sí. Muchos de sus colegas niegan que la corrupción sea parte de la cultura dominicana. Sí, ya es parte de la cultura. Sí. Por eso, cuando la gente se pone, no, mira. La corrupción tiene 3 componentes: el biológico, el psicológico y el sociológico. El sociológico aquí es muy fuerte, porque entonces se entronizó en términos culturales. De tal manera que si a usted lo nombran mañana, usted no. Si a mí me nombraron en PC, coordinador de PC, en el 2015, pues yo le puedo decir, por mis 3 hijos que se me presentaron 3 primos, hermanos, yo tenía como 20 años que no lo conocía. ¿Usted está entendiendo? A decir, usted que está en el poder ahora. Para presentarme que ellos tenían unas empresas y una cosa para hacer negocios de una vez. ¿Vio? Como normal. Sí, y yo me quedé mirando. Sí. Y le dije, no, aquí esto no se puede. Pero aquí, a mí me nombran mañana me nombran, y de una vez quieren que yo nombre familiares. Así es. Y amigos. Seguro. Y el equipo político. Incluso yo no he tenido puestos públicos de esa naturaleza. Y usted no sabe la presión que si yo lo ven al lado del presidente, mucho más. La presión que yo he tenido. Yo no, yo estoy en la sociedad civil, yo no puedo hacer eso. Eso es tráfico de influencia. Pero Cándido. Pero aquí todo el mundo lo hace. Decenas y decenas de gente. Y yo no tengo puesto público. Pero yo soy casado con la doña. Exacto. ¿Me entiendes? Y ya creen que de trampolín. Exacto. Y como yo soy más accesible en términos de alegría o lo que sea, porque a la doña casi nadie le entra, quieren usar Cándido de puente. Exacto. Aquí el tráfico de influencia es como algo normal. Bueno, yo casi le podría decir que todo lo que gira alrededor del acto de corrupción, como usted lo ha definido, está normalizado. Normalizado. Está aceptado como algo válido. Pero incluso el que recibe un puesto importante, él entiende que es una oportunidad que le han dado. Probablemente quien lo nombra para darle una oportunidad, y todos sus amigos y sus familiares más cercanos no le van a reprochar cualquier conducta desviada, como usted llama. Y ahí está la gravedad de eso, que es que ese conjunto, usted me dio la oportunidad a mí como amigo, y yo luego vengo y abuso del amigo que me dio la oportunidad, porque se ha intronizado también que es para que te la busque y rápido. Pero el otro no dice que es un abuso, el otro va a decir que no lo supo hacer. También. la complicidad se va profundizando. Sí, exactamente. Entonces, esto es un problema de educación de 2 y 3 generaciones. Sí. No es fácil lo que nos toca en este cuerpo social dominicano, porque es que ya la gente cree que es normal. Bueno, vamos a una pausa para regresar esta entrevista con el profesor Cándido Mercedes, sociólogo y además
un consultor privado. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. La misión nacional ha comenzado. Renueva el Marbete 2025-2026. Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos. Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas. También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas. Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026. Dirección General de Impuestos Internos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Seguimos esta entrevista con el sociólogo, profesor Mercedes, don Cándido. Don Cándido, que usted no es tan cándido. Otro de sus artículos es sobre la cultura de la discriminación. Este artículo me asustó porque para usted la discriminación es permanente y a todos los niveles en la sociedad dominicana. Y hay una que me afecta más directamente, que es la de la edad. Exacto. Pero a usted y a mí también. Entonces, para usted, ¿no es un contrasentido que una sociedad de mulatos y negros, fundamentalmente, discrimine por el color? Sí. Y que una sociedad donde hasta hace poco la mayoría era analfabeta y ahora somos analfabetos, la mayoría funcionales, en una sociedad donde los pobres somos los que abundamos, todos esos elementos sean objeto o sujeto de discriminación. Sí. ¿No es un contrasentido? Sí, parece paradojal, profundamente paradojal, pero es como la élite dominante, hegemónica, que en este caso en República Dominicana el 90% es blanca, en una sociedad de negros y mulatos, pero los sectores dominantes de poder económico son blancos. Sí, porque casi todos son extranjeros. Bueno. Entonces, en segunda o tercera generación. Exacto, pero entonces ellos son los que están en la élite. Esa élite genera una persuasión a través de lo que Antonio Gramsci llamaba la hegemonía cultural. Ya. Pero esa hegemonía cultural en República Dominicana es élite blanca, y era raro usted encontrar un negro compartiendo con esa élite blanca. Eso ha ido... Nada más hay que ver las reinas de belleza de los equipos. De los equipos, ¿me entiendes? Sí, por ejemplo, había un periódico que tenía una revista que usted no veía, bueno, salió Sosa aquella vez porque dio 3 años de más de 60 jonrones y salió esa revista. No, y hacía unos festejos en casa de campo y él invitaba a las élites. A las élites, Porque mire, por ejemplo, ¿cómo se expresa esa discriminación? Hasta los otros días ha bajado un poco, pero como yo me desenvuelvo en la gestión humana,
la gente lo discrimina. Este es de Capotillo. Óyeme, no me discrimine porque sea de Capotillo, discrimíname por la competencia. Sí. Ahora, si tú ves en él actitudes que no son propias, tú negocias con él. En esta empresa, la misión, la filosofía organizacional es esta y esta. Pero no lo excluya de antemano. Exacto, es cruel. Eso se da. Incluso, a veces, por ejemplo, uno de los mejores ingenieros informáticos que yo conozco es de OIM. Pero aquí hay empresas que te discriminan por universidades. Exactamente. ¿Me entiendes? Sí, te tienen en primer lugar esta. Y entonces después vamos a ver si aquellos 5 no calificaron. Eso es discriminación. ¿Te ves? Entonces, el edadismo, ese es lo mayor aquí. Pero ¿qué pasa? Que la gente prolonga el pasado al presente. ¿Qué quiero decir? Para los años 60 del siglo pasado, el promedio mundial de esperanza de vida nacer eran 58 años. Hoy estamos hablando que el promedio mundial es 75, 76 años. Pero en algunos países, como Japón, es 84. Pero la tendencia es que en los próximos 20 años, fácilmente una gente va a durar 100 años. Pero en el 60 eran 58 años, pero una persona de 58 años, que casi no aparecía, era una persona ya esperando para irse. Ahora, desde el punto de vista práctico, en las empresas no les es más difícil introducir cambios cuando hay muchos empleados mayores de edad que cuando hay jóvenes. A nivel tecnológico sí. Porque usted y yo, uno ha accedido a la nueva tecnología, pero machaca uno. Machaca, y usted tiene que llamar a uno de sus hijos a veces. O al nieto. Al nieto. Uno tiene que reconocer. Seguro. Porque el ser humano es un producto de la época. Por ejemplo, yo tuve que ir a un instituto a aprender computadora. Exacto. Se me fue más fácil porque la mayoría éramos mecanógrafos y el mismo teclado. Exacto. Pero esta generación no ha tenido que ir a ningún instituto. Todos esos institutos desaparecieron. Bueno, aprenden como pues, se aprende normalmente, que es por imitación. Porque nacen con esa tecnología en su casa. Sí. Eso es lo que ven. Pero usted ve, yo tengo una nieta de 3 años y usted la ve en su... Le prestan el celular. Y a lo mejor le dice, abuelito, espérate, ven, que no es así. No, la de 10 ven, ¿y qué es lo que te pasa? Tú sí eres bruto. Porque la época en que estamos de la tecnología y la velocidad de esa tecnología. Ahora, ¿qué hacemos los expertos en gestión humana que tienen visión? Usted crea como una especie de MIS por edades, porque cada edad tiene elementos de reflexión distinta. Correcto. Cada generación. Entonces, lo importante es cómo tú nucleas gente de 25, 30 años con gente de 45 y gente de 60, 70. Ahora, ¿qué es lo que pasa en República Dominicana? Que le dicen, se requiere ingeniero, 10 años de experiencia. Edad límite, 30. Un genio. Andan detrás de un genio. Pero es igual que en el sistema de reclutamiento y selección de las altas cortes. Usted puede votar después de los 18. Usted puede ser diputado después de los 25. Usted puede ser presidente después de los 30 años. Ahora mire aquí. Para ser miembro de la Suprema Corte o del Tribunal Constitucional, le dice los 30 años la Constitución. Pero en la ley de ellos, oiga, tú tienes que tener 12 años de experiencia. Y poco me lo hallo. Si yo hubiese legislado, le pongo más. Pero está bien, pero... Sí. Vuelvo al tiempo de pero los romanos. Entonces quítale los 30 años, porque ¿quién con 30 años tiene 12 años de experiencia? Pero yo le pondría más por aquello del senador senatus, la edad, la experiencia, las lecturas, el haber creado cosas, la visión de la vida. Exacto, yo le digo a la gente, tú puedes encontrar un joven genio, pero nunca lo va a encontrar sabio. No. La sabiduría te le da el tiempo. Correcto. ¿Ves? La madurez, la reflexión. Conforme la edad va pasando, dilatándose, el ritmo de nosotros y el caminar es más lento, pero es más profundo la reflexión. Usted mismo, con la edad que tiene y yo, hay cosas que yo le digo a mis amigos,
Pero eso estaba aquí y yo no lo... Exacto. En ese momento no lo reflexionaba y ahora salen de manera más fluida, más rápida. Es la edad. Sí. Entonces, cada tiempo de la naturaleza humana tiene sus encantos y usted tiene que saberlo aprovechar. Por ejemplo, usted tiene un amigo suyo que yo lo admiro muchísimo, José Joaquín Puello, tiene 85 años. La vida es muy compleja. José Joaquín Puello está dirigiendo el hospital más grande del Caribe. Y sigue ejerciendo privado. Una de las especialidades más difíciles, dicen los médicos, que es bregar con el cerebro. Con el cerebro. Cuando usted ve a ese hombre hablando por televisión de cómo opera el cerebro, uno queda maravillado. 85 años. Está bien. Supóngase que yo dentro de 4 me retiro de todo. No me critique, me voy y supóngase a los 75. Pero no le niegue a aquel que quiere seguir trabajando a esa edad. Quienes nos están escuchando y viendo, me imagino que dirán 2 viejos defendiendo a los viejos. No, es que de verdad, mire, que tenemos... Egan Morán tiene 104 años y acaba de publicar un libro que se llama Despertemos. Lo vi dando una conferencia, que lo único que estaba en una silla de ruedas, pero sin un papelito y duró 2 horas. ¿Usted me entiende? El filósofo alemán Habermas tiene 96 y sigue produciendo. Y ni decir de Noam Chomsky, 97. O sea, hay que dejar que el ser humano, él mismo diga, ya no doy más. Bueno, la gente del dinero no piensa así, porque ellos quieren acelerar sus cambios. Ellos quieren innovaciones todos los días. De hecho, en estos días hemos visto a un destacado joven empresario en más de un escenario destacar la necesidad de los jóvenes para impulsar la innovación. Y le ha dicho con claridad a los jóvenes que no busquen la experiencia, sino la creatividad. Muy bien, muy bien. Mire qué es lo que pasa. Hay un relato farso, casi de ficción en términos de experiencia. Por ejemplo, usted pide, en el proceso de reclutamiento, te llega experiencia, usted está pidiendo 10 años. Pero ¿qué pasa? Que se tiene los 10 años, pero la experiencia fue de 3 meses. Él aprendió todo lo que él sabe en 3 meses y tiene 9 años y 9 meses haciendo lo mismo. Y no puede ser creativo y no ser innovador. Y ahí, cuando usted no es creativo e innovador, niega lo que decía Albert Einstein. La imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Por qué? Porque la imaginación es prolongar el presente en una perspectiva conjugada de futuro. Hay quienes dicen, en el caso de América Latina, y que nosotros no somos creadores por razones culturales. Venimos de una cultura contemplativa y repetidora. Y se le atribuye a Carlos Marx haber dicho, haber escrito en algún lugar, yo se lo escuché a un profesor de ciencias políticas, decir que América Latina no había dado ni un gran santo ni un gran hereje. Sí. ¿Usted cree que hay un obstáculo cultural para ser innovador en América Latina? Como la matriz del pensamiento. Exacto. Sí, porque mire que sí, hay una matriz. Por eso no en balde, acuérdese, España es los últimos 30 años que ha despertado. Sí. Acuérdese que era lo más atrasado de Europa. Bueno, y toda Europa del sur. Exacto. Exceptuando a Grecia. Sí, pero eso fue lo que vinieron aquí. Sí. Y esa parte cultural la tenemos de ellos. Exacto. Entonces, ahora, con la tipificación sociológica de nosotros de América Latina en el sentido de la producción del poder, en todos los sentidos. América Latina no conoció el capitalismo en términos de lo que era el capitalismo de Europa o de los Estados Unidos. Eso nos creó, en frase de voz, una especie de arritmia histórica. Porque tuvimos que dar, es como la urbanización. Nosotros tenemos el 80% hoy zona urbana y 20% rural, supóngase, es 18. Pero en los años 60 teníamos el 80% rural.
Eso aconteció con Europa y Estados Unidos. Es a partir de 1981 cuando pasamos a ser una sociedad urbana en términos demográficos. Exacto. En Estados Unidos, Europa, es el grado de desarrollo del capitalismo en las ciudades que atrae a la zona rural. Así es. Lo de nosotros no. Lo de nosotros fue... Los burgos. Exacto. Los efectos de demostración de la simbología del estatus. Y la gente viene del campo a la ciudad y entonces viene a vivir en zona periférica. Y hay una parte de la cultura nuestra también, que nos llevan los orientales, que nos llevan los mismos europeos, por ejemplo. Usted encuentra un latino, sobre todo de República Dominicana, que no tiene visión. Yo le decía a un estudiante, tú ganas 45,000 pesos, olvídate de 10,000. Profe, pero olvídate que esos 10,000, lo primero que tú vas a hacer es guardar esos 10,000. Dentro de 10 años, ¿cuánto tú tienes? Ya tú tienes para hacer un negocio o para emprender lo que tú quieras. Ay, yo no lo había visto así. Pues así lo ven los orientales. Exacto. Por eso es que van a dominar el mundo. Sí, y el mundo, para terminar con esta parte, el mundo del comercio dominicano está fundamentalmente en manos de extranjeros, porque al criollo veía con desprecio el negocio. El negocio. Porque dicen ustedes, los sabios, los latinos en general tenemos una visión aristocrática del trabajo. Del trabajo. Cuando nos ofrecen un trabajo, lo primero que preguntamos es, ¿qué vamos a hacer? Exacto. El anglosajón dice, how too much? Exacto. ¿Cuánto me van a pagar? A pagar, exacto. Ahí está la diferencia. Vamos a una pausa para regresar con otro tema de mucha actualidad con el profesor Cándido Mercedes. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La minería no es solo piedras y metales, es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Arranca a 1000 con el bono escolar para la educación de tus hijos. El empujón que necesitas para acercar a tus niños a su meta desde el primer día. Verifica tus datos en la escuela donde están inscritos tus hijos. Recíbelo por un código vía SMS a través de remesas Banreservas que podrás canjear en todas sus oficinas comerciales. Más información en bonoamil.gov.do. Profesor Cándido Mercedes, hay un tema de mucha actualidad y sobre el cual usted se ha referido con largueza en uno de sus últimos artículos. Y es un tema de fábula, porque de lo que se trata es de cuál de nuestros grandes políticos que ha pasado por la presidencia se ha endeudado más. No sé qué hay detrás, pero pienso que hay una demonización del endeudamiento cuando la doctrina económica dice todo lo contrario. Si usted tiene recursos suficientes, no tiene por qué endeudarse. Entonces, si usted necesita, en este caso, un proyecto de desarrollo X y no tiene el financiamiento, usted lo que hace es que se endeuda. Y yo digo que los dominicanos pobres somos expertos en tomar prestado, en pagar,
y en renegociar esos préstamos, y el rey de los préstamos es el colmadero del barrio. Exacto. El que sabe, el que te dice, el que conoce todas las interioridades. No me pague todo, no, yo no quiero que me pagues todo, pero muéveme la cuenta. Exacto. Y sobre ello usted ha escrito un artículo que a mi juicio deja muy mal parado a quienes hacen la crítica, y usted ha titulado este artículo "Creando el futuro, dejando atrás el presente y el pasado". Como diría su amigo Juan Bolívar Díaz, de gráneme esa mazorca. Fíjese, esa discusión de la deuda, a juicio mío, un falso debate. Un falso debate. Es un falso debate. Y sobre todo porque todos tienen responsabilidad frente a esa deuda. Por lo tanto, yo no lo veía bien que tú criticase o no tal o cual hecho. Lo importante en este caso es, ¿por qué esa deuda? Y yo digo que ha sido una irresponsabilidad de los actores políticos que han dirigido el Estado Dominicano. Y usted dirá por qué. Desde el 2008... Usted prefería la doctrina de Balaguer, de endeudamiento mínimo. Mínimo, pero mire qué es lo que pasa. Siempre va a haber endeudamiento. Ahora, no puede ser ni a la velocidad ni a la profundidad que tiene República Dominicana. ¿Por qué? Porque somos un país pequeño y en relación con lo que estamos pagando. Yo le digo a la gente, Japón está endeudado con respecto al PIB en 130, pero lo que paga es 9 centavos de yens de cada 100. Nosotros para ahora estamos pagando el 25%. El 25% para este año, pero para el otro año vamos a pagar el 27%. De los ingresos fiscales. De los ingresos fiscales. Eso es un crimen, es una hemorragia. ¿Y por qué? Porque los actores políticos no han sido responsables. ¿Qué han hecho? Solazarse en el presente, es decir, coger prestado, pero están comprometiendo a las futuras generaciones con esa deuda. Ya. ¿Y por qué? Porque desde el 2008 tenemos un déficit de 3.2. Entonces lo financiamos. Desde el 2011. Desde el 2011. No, desde el 2008. Desde el 2008. En el 2007 tuvimos lo que llama un superávit primario. Pero después del 2008, acuérdense que comenzó la crisis de la subprime, el FMI permitió que los países se endeudaran y a partir de ahí entonces lo cogimos como una norma. O sea, Leonel establece la escuela de diseñar un presupuesto con un déficit fiscal. Digo diseñar. A partir del 2008. No estoy diciendo que en el camino apareció el déficit, porque bajó esto, porque bajó aquello, menos impuestos, problemas, qué sé yo, de climáticos, no. En un escritorio, los diseñadores del presupuesto dijeron, vamos a financiar un 3 punto tanto del PIB. Pero, ¿qué era? Una política de Estado. ¿Qué era lo aconsejable? No, y ha habido entonces una continuidad con respecto a eso. Porque además, negativa, pero ha habido. Porque dicen que la economía lo tolera. Esa es la escuela. Sí, pero a mediano y largo plazo, si seguimos así, la tendencia es que va a haber una explosión. Ya. Entonces, lo que hemos logrado en 20 o 30 años se cae en 2 o 3 días. Y los sectores más vulnerables van a ser los grandes perdedores y la clase media. Entonces, si lo podemos evitar, mire qué pasa. Si eso es así, porque la presión tributaria es muy bajita, es verdad, y hay demasiado demanda, ahora mismo la presión está en 16 o 15, pero el gasto del gobierno es 18 o 19. ¿De dónde va a salir? Financiamiento. Hasta ahí, con respecto al PIB, supóngase que no hay problema, estamos en BBBB en toda la calificadora de riesgo. Pero usted cree... Y ese BBBB se gestiona. Ajá. Se gestiona. Se gestiona también. No es espontáneo. Mire, ahora mismo nosotros vamos a pagar 298.000 millones de pesos de intereses nada más. No es el saldo de la deuda. Ahí no está el principal y comisión. Sí, sí. Entonces, entre el saldo, mire, principal, saldo de la deuda, interés y comisión, ¿usted sabe cuántos son? 453.000 millones, equivalente al 5%. O sea, el servicio de la deuda. Servicio de la deuda. ¿A quién afecta?
a la sociedad completa, pero sobre todo a los sectores más pobres y vulnerables. Somos uno de los países con la menor inversión en protección social, la menor inversión en salud. Oiga, mientras Costa Rica tiene 6% de inversión en salud, Uruguay 9%, nosotros 1.9%, pero tenemos más de 20 años con 1.9%. Profesor, bienvenido Álvarez Vega. 1.92, no hemos salido. El mayor con respecto al PIB fue en el 2020 por el COVID, la inversión en salud. Pero yo creo que la discusión no se ha dado en esos términos. La discusión simplemente se ha dado en cuál ha cometido cuál ha pecado más. Exacto. Bueno, yo digo ahí que... Pero usted dice algo diferente a lo que el PLD dijo. Claro. Mire qué pasa. El PLD, que hay que reconocerle que son muy buenos en la estrategia comunicacional, estaba montando un relato de que los 60.685 millones que debemos de dólares es una consecuencia de este gobierno. Y la gente tiene que poner la cosa en su contexto y su realidad. A mí yo desprecio la mentira y la falta de ética. Mírelo ahí. Cuando Hipólito llega al poder, encuentra una deuda de 3.250 millones de dólares. La dejó en 6.500, es decir, la aumentó en 3.500, sí, equivalente a 2.03 más. Leonel, que en el 96-2000 manejó bien la deuda porque la redujo 300 millones de dólares, óigalo ahí, 96-2000. Cuando llega en el 2004, del 2004 al 2012, Leonel deja la deuda en 19.544 millones. Ya había perdido la virginidad como gobernante. Exacto. ¿Usted sabe equivalente a qué? A 12.900 dólares más. 2.95. Es decir, casi la multiplicó tres veces. Y ahí está demostrado. Sí. Danilo Medina. ¿Usted lo demuestra con datos suyos o de dónde? No, todo eso del Banco Central y de Hacienda. Central. Ok. O sea, datos oficiales. Oficiales y todo, ¿no? Los mismos que ellos usan. Sí, que se supone que deben usar, pero lo manipulan. Mire, ¿qué es lo que yo le pido a Dios? Nunca hablar una mentira. No. Por eso siempre que voy a hacer el canto infantil, no hablemos jamás la mentira. No, dice Platón, vamos juntos a cazar la verdad. Ya. Incluso me llevo mucho de el cantar de los cantares de Antonio Machado, que dice, ¿tu verdad? No, ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela, vamos a buscarla los dos. Y eso es lo que yo estoy haciendo, vamos a buscarla. Entonces Danilo le encuentra en 19.500, pero la deja en 44.500 millones. Es decir, que cogió 25.000 millones de dólares más. Hay que decir que Danilo fue el primer candidato presidencial de este país que en su programa de gobierno ofertaba recurrir a los bonos soberanos para financiar obras del Estado. Sí. Que fue, y él lo ha dicho más de una vez, fue por influencia de don Andy Daguarre. Pero usted sabe que a nosotros como país no nos conviene. ¿Por qué? Porque los préstamos de los organismos multilaterales te lo prestan, pero tiene más control, más transparencia, te exigen los resultados, los objetivos, todo. En los bonos no. Y son más caros. Bueno, por eso se toman los bonos, no porque son más caros, sino porque le dejan las manos sueltas a los gobiernos. A los gobiernos. Los organismos internacionales de alguna manera bueno, y son más lentos los organismos internacionales. Y se desembolsan. Pero mire el desembolso es menor y exigen una contrapartida que los gobiernos dominicanos nunca han podido cumplir 100%. 100%. Danilo coge los 25.500 millones de dólares, pero Danilo ha sido el presidente más dichoso en función del contexto económico, social, nacional e internacional. Mire, no hubo deuda nacional e internacional. Si usted quiere, Leonel tuvo la del 2008, 2009, sí, la hipoteca basura o subprime, y tuvo que, en algunos momentos, el petróleo estaba en 145 dólares el barril. Danilo no tuvo ni crisis nacional ninguna, ni crisis internacional ninguna, y petróleo promedio a 50. ¿Qué necesidad tú tenías de coger 25.000 millones de dólares? Y tuvo la oportunidad de, el mejor momento histórico, social, para hacer una reforma fiscal, fue en el periodo de Danilo, y no la hizo, pensando en
la reelección del 2020. Correcto. ¿Te ve? Entonces, el estadista toma decisiones para las próximas generaciones, no pensando en lo político, en lo coyuntural, lo que me conviene personal, es lo que le conviene al país. Y al país le conviene, mire, una reforma fiscal integral antes de que venga el desbarajuste. Entonces, cogió 25.500 millones de dólares. Todo eso está ahí. Abinader llega, que ha tenido 4 choques externos, porque hay que decir el contexto donde operan cada uno. COVID, crisis de Ucrania y Rusia, ahora ese presidente que tenemos que ha generado incertidumbre en el mundo entero. Los inversionistas necesitan reglas de juego claras para que el clima de negocio sea más proactivo. Eso no se ha podido. Pero hay la impresión pública de que este gobierno es muy proclive a los préstamos internacionales. Por ejemplo, nosotros tenemos dos nada más niveles de evasión fiscal que nos avergüenzan, que es en el ITEVIS y en el impuesto sobre la renta. Ajá. Y no hay esfuerzo para hacerlo, ni tampoco hay valor para hacer una reforma ahí lo fiscal. Dice en el artículo. Entonces, ha sido una irresponsabilidad de los actores políticos de no hacer la reforma y de no convocar de manera firme a los actores económicos que por lo menos sean un poco más responsables con la sociedad. ¿Usted sabe cuánto es la evasión? Mire, usted va a usted le está pidiendo peras al olmo. No, es que usted tiene como estadista que exigir. No, pero me refiero a lo que los agentes económicos sean más mire que una vergüenza, oiga. Son hombres de dinero. No, pero no llega hasta ahí. Hombres de maíz y hombres de dinero. No, pero óigame. Vivimos en una sociedad de mercado, una sociedad capitalista. ¿Cuáles son los actores principales de una sociedad capitalista? El empresariado. Lo que Marx diría. ¿Usted se atreve a jurar ante Dios y la patria que en República Dominicana vivimos en una sociedad de capitalistas? Está bien, de rentistas, de comerciantes, sí. Pero bueno, ellos son la clase dominante. Así es. Bueno, entonces como clase dominante tú tienes que tener visión. Por ejemplo, usted llega a un centro comercial de cualquier naturaleza, factura fiscal. Tarjeta. Que no deben preguntar. No deben preguntar. Según la ley y las normas. No, es que usted va a cualquier país y nadie le pregunta eso. No, ¿por qué? Porque todo el sistema. Se ha dicho y se ha normado. Es que, oiga cómo es. Y se lo digo de verdad, porque he hecho la tarea. La cajera, si usted va a pagar en efectivo, le da una tecla. Sí. Esa tecla significa que todos los procesos, es para que todo el proceso interno se lleve a cabo, pero no se registra para la DGI. Oiga cómo es. República Dominicana, el 70% de la economía lo representa el consumo. Si usted lleva ese 70% igual a 100, de cada 100, ¿usted sabe cuánto está cobrando la DGI? 49. Hay 51 pesos que se pierden. ¿Por qué quiere? Llévemelo a la mitad. ¿Por qué quiere? Llévemelo a la mitad. ¿Usted cree que un presidente? Ahora necesitamos un presidente o presidente que tenga mayor autonomía del Estado con respecto a los sectores económicos. Que no lo hay. No puede haberlo, financian la campaña. Entonces ese es el papel de nosotros. Este es el único país, y yo no le he entregado ese estudio, este es el único país, oiga, donde los sectores privados le dan cientos de millones a los partidos políticos y no es transparentado, nadie sabe quién lo dio, ni qué cantidad. Eso no sucede en ningún país de América Latina actualmente. Mismo. Y con esta agravante, el financiamiento estatal se hizo para evitar ese financiamiento. Eso. ¿Me entiendes? Entonces, ahora cuando lo que hicieron fue que beneficiaron a los partidos. Los dos. No, y ahora es peor. Porque ahora, cada día más, veamos cómo los sectores de lo que se llama la economía sumergida, ilícita, penetra en los partidos políticos para tener más poder. Pero además la pregunta del millón es ¿por qué si el gobierno me da a mí para que yo no le pida a usted, empresario,
yo voy y le pido y usted no dice, no, tú tienes, yo no tengo que darte. No, porque ese empresario quiere hacer negocio mañana contigo cuando gane. Entonces ahí entra lo que usted habla de una connivencia. Ah, la complicidad y la connivencia. Y como diría un gran filósofo, ser responsable implica la obligación de tener que responder. Ya. De manera transparente ante lo público. Profesor, yo le agradezco la gentileza de su presencia con nosotros y créame que he disfrutado intelectualmente esta entrevista. Gracias. Agradezco que Dios le haya dado esas bondades, esos conocimientos y que usted lo comparta con nosotros. Gracias. Creo que serán de mucho beneficio para educarnos a los dominicanos. A ustedes, gracias por igual, nos vemos en el próximo programa.